mañana llegamos a este lugar y tenemos la costumbre de decir que venimos a alabar y adorar a Dios. Pero en el momento que nosotros verdaderamente comenzamos a alabar y adorar a Dios, la gloria de Dios desciende sobre su pueblo. Porque Él no está lejos de nosotros, Él está más cerca de lo que nosotros pensamos. Nuestro Dios no es un Dios de lejos, es un Dios de cerca. Tan cerca que está en nuestros corazones, nuestros cuerpos son moradas de su Santo Espíritu. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Oh, gloria a Jesús. Oh, gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Te adoramos, Señor. Y entendemos, Dios mío, que la gloria, la alabanza es tuya, la adoración. Porque al contemplar tu gloria revelada en tu palabra, en el libro de Apocalipsis, contemplo, Señor, que aún los seres angelicales adoran tu nombre, Señor, y arrojan sus coronas delante de ti, porque reconocen tu majestad, reconocen tu señorío, reconocen tus obras, mi Dios del cielo. Te adoran por lo que has hecho por nosotros, te alaban por lo que has hecho por nosotros, porque la salvación, el imperio, el poder pertenecen a ti, Señor Jesús. Gracias por bendecir a tu rebaño, Señor. Gracias por sustentar a tu pueblo, Jesús. Oh, te alaba mi alma, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres fiel, Señor. Oh, Jesús, gracias, 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 gracias. Oh, Jesús, mi alma te adoro. Oh, glorioso Dios. Solo démosle gracias por esta bendición. Digámosle gracias, Cristo. Dígaselo, gracias, Espíritu Santo, por bendecirme. Dígale gracias, Señor, porque yo necesitaba refrescarme en tu presencia. Gracias, Jesús, porque yo necesitaba fortalezas nuevas, Señor, para mi vida. Dígaselo, gracias, Señor, por no pasar de largo de mi vida. En tu misericordia me ha bendecido esta mañana. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana para tu pueblo, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo. Aleluya. Quiero predicar su palabra. Mientras estaba allí, mientras mi hermano José alentaba a cada uno de nosotros a darle esa alabanza y esa adoración y aprovechar el momento, entendí y comprendo que es el momento de escuchar a Dios y de entender la razón por la cual nosotros debemos de alabarle y de adorarle y poder contemplar su gloria, su majestad, y este momento que hemos vivido, cultivarlo en nuestras vidas. Y que en nuestra vida diaria hay una alabanza, una adoración al Señor. Que esto que experimentamos en su casa, lo experimentemos en nuestros hogares, lo experimentemos en el carro, lo experimentemos mientras andamos trabajando, el fluir del poder de Dios sobre nuestras vidas. Aleluya. Quiero que me acompañe a Primera de Pedro, capítulo 1. Aleluya. Glorioso es el nombre de Jesús. Y al final de la predicación estaremos ya con gozo y alegría dando nuestra mejor alabanza al Señor a través también de nuestras ofrendas y de nuestro diezmo, que por amor al Señor y su obra lo hacemos. Aleluya. Quiero que vayan a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 en adelante. Y para aquellos que no se sienten motivados a alabar a Dios, espero y oro a Dios, y he orado esta mañana para que Dios les abra el entendimiento y entendamos que nuestro Dios es digno de nuestra alabanza por lo que Él ha hecho con nosotros. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Mi alma te adora, Jesús. Cuando usted llegue allí, gloria a Dios,
Sé que muchos hermanos han entendido que mientras yo predico, oran al Señor también para que Dios, a través de su Santo Espíritu, obre en los corazones. Gloria a tu nombre, Jesús. Glorioso es el nombre de Cristo. Te adoramos, Señor. Llegaron allí a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, queridos hermanos. El tema de esta predicación es la alabanza y la adoración a Dios por nuestra herencia en los cielos. La alabanza y la adoración a Dios por nuestra herencia en los cielos. Leamos por favor la palabra del Señor y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmancesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postreros. Padre, agradezco, Señor, tu bendición sobre la vida de tu pueblo y sobre mi vida. Nos has bendecido de una manera especial. Y creo, Dios, que tú has dado muestra de que te agrada cuando tu pueblo te alaba y te adora, Señor. Y hoy, a través de tu palabra, sé que vas a abrir los ojos de nuestro entendimiento para comprender que tu pueblo debe de alabarte y de adorarte en todo tiempo, mi Señor, porque tú te lo mereces, porque tú eres digno, porque tú has hecho cosas grandes con nosotros y por eso te debemos de alabar. Ayúdame, Señor. Amén. Tomen asiento. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. La alabanza a Dios por la herencia que tenemos en el cielo. La palabra del Señor, hermanos queridos, es clara y es precisa para afirmarnos y exhortarnos y motivarnos, y nos hace promesas maravillosas de que Dios tiene el cuidado de cada uno de nosotros siempre. Y Él espera que un pueblo agradecido pueda alabarle y exaltar su nombre, porque Él se lo merece. Y creo que esta mañana hemos podido experimentar de una manera real, de una manera tangible, de una manera visible, de que Dios está en medio de su pueblo y que está con su pueblo, y por ello nosotros debemos de estar agradecidos y alabar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. No estamos jugando aquí, no estamos pasando el tiempo aquí. Aquí no venimos como simples espectadores nosotros, la iglesia de Cristo. Aquí no venimos por una costumbre, aquí no venimos por religión, aquí venimos porque estamos conscientes que nuestro Cristo murió, pero que a los 3 días resucitó y que está a la diestra del Padre, y venimos a adorar su nombre, venimos a alabar su nombre, porque Él nos salvó. Aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. En esta preciosa palabra que hemos leído, el apóstol Pedro hace una tremenda afirmación, la cual nosotros, con ayuda del Señor, podamos entender. Y el apóstol Pedro hace ver lo amplio que es esta
afirmación respecto a las maravillas, a la gloria, a la bendición que implica la salvación que es en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos enseña con claridad, y para ser preciso, el apóstol Pedro allí en el versículo 4 hace una afirmación tan clara y nos deja ver a usted y a mí de que en los cielos la iglesia tiene una herencia. Aleluya. Y esa herencia es especificada en el versículo 5 que hemos leído. Y lo dice con claridad el apóstol Pedro. Y dice de esta manera: porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces, queridos hermanos, en estos versículos que hemos leído, el apóstol Pedro está llamando a un grupo de cristianos, a un grupo de creyentes, a bendecir a Dios, a alabar a Dios, a adorar a Dios por la salvación eterna que Él nos ha dado. Aleluya. Y eso, queridos hermanos, se encuentra en el corazón de la alabanza y la adoración que la iglesia ofrece a nuestro Cristo. La razón por la cual nosotros venimos a este lugar, la razón por la cual nosotros alabamos, cantamos cánticos en este lugar, es porque Cristo nos salvó, es porque Cristo nos salvó, es porque Cristo nos perdonó, es porque Cristo nos limpió. Aleluya. La razón por la que nos congregamos aquí, queridos hermanos, la razón por la que estamos el día del Señor reunidos en este lugar, la razón por la cual nosotros nos alegramos en el Señor cantando himnos y alabanzas a nuestro Dios, es porque nuestro Cristo nos ha dado una herencia eterna en los cielos reservada para usted y para mí. Amén. Para Pedro fue sumamente importante, queridos hermanos, comenzar su primera carta dirigida a este grupo de hermanos, describiendo lo que es la salvación tan grande que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Porque estos cristianos, este grupo de hermanos, cuando leemos en el versículo 2 de esta epístola, acompáñenme al versículo 2, miren lo que dice allí. Leamos desde el 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los que expatriados de la dispensación en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, santificación y en santificación del Espíritu Santo para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz a vosotros sea multiplicado. A lo mejor usted que está aquí en este momento, que no pudo involucrarse y que por X circunstancias simplemente se queda usted observando y no entra en alabanza y comunión con Dios para que la gloria de Dios lo arrope y se manifieste en su vida, le invito a abrir los ojos espirituales y los oídos espirituales para escuchar este mensaje que quiero predicar esta mañana. Porque este es un grupo de personas que han sido deportados, han salido huyendo a diferentes partes donde se está mencionando. Y la razón por la que están huyendo es porque están siendo perseguidos, están afrontando y viviendo y pasando sufrimientos grandes, queridos hermanos. Ellos no son bien vistos en Roma, porque uno de los emperadores se le ocurrió la grandísima, descabellada y malévola idea de prenderle fuego a la ciudad, porque tenía un ego tan grande de construir y no tenía más dónde
reconstruir, dijo, la única será derrumbar todo lo que hay aquí para seguir construyendo. Y según la historia nos cuenta que este emperador le metió fuego a la ciudad. Pero la gente se le manifestó, se levantó, porque muchos murieron. Murieron también, perdieron las propiedades, perdieron sus ídolos, perdieron sus dioses que allí habían. Y entonces este emperador tuvo que buscar un chivo expiatorio. Y ese chivo expiatorio fueron los cristianos. Se inventó la idea de que los cristianos eran los que le habían prendido fuego a la ciudad. Y entonces todos los romanos se volvieron en contra a todo aquel que se llamaba ser cristiano, seguidor de Jesucristo. Y empezaron a ser maltratados, a ser perseguidos, a ser golpeados, de tal forma que ellos tuvieron que buscar la manera de esconderse. A este grupo de hermanos que están atravesando por un horno de prueba, el apóstol Pedro les escribe, pero sabes, querido hermano, tú que estás aquí, sabes que a ellos les dice que en medio de esa prueba, la fe de ellos va a ser purificada para que haya una mejor alabanza y gloria para nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, el apóstol Pedro le está escribiendo a estas personas y les está diciendo que ellos están viviendo esa circunstancia, pero deben de poner su mirada en aquello que está arriba en los cielos. Y eso me hace recordar en este momento cuánta razón tuvo Jesús al decir: poned los ojos, ¿en dónde? En el reino de los cielos. ¿Por qué? Todas las demás cosas serán añadidas. Hermanos queridos, estas personas, estos queridos hermanos, estaban atravesando sufrimiento, persecución, martirio terrible. A ellos se les está escribiendo y se les está diciendo que hay una razón por la cual ellos deben de mantenerse en una actitud de alegría, de gozo y de alabanza. ¿Y cuál es, querido Pedro? Pues miren, hermano, en medio de esa persecución, en medio de esa necesidad, en medio de ese sufrimiento, en medio de esta enfermedad, en medio de esta tristeza, hay que alabar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él los salvó. Gloria a Dios. Amén. Dios es el nombre de Cristo. Te alabamos, Jesús. Hermanos, quiero decirle que el apóstol Pedro le está diciendo a este grupo de hermanos: queridos hermanos, ustedes no se enfoquen en el desprecio de los romanos que estaban experimentando en ese momento. No se enfoquen en el odio feroz que ha levantado la mentira de este emperador. No se enfoquen en los que los están maltratando, despreciando, ultrajando, sino que enfóquense, su enfoque esté puesto en la herencia, en la gloria postrera que tendremos con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Aleluya. Porque había un peligro si estos hermanos sí verdaderamente estaban perseguidos, no como algunos de ustedes dicen: ay, qué persecución tengo, dice, y con un buen plato de comida enfrente, y con buenos zapatos y buen carro, y anda donde usted quiere, se mete donde quiere, si solo a la iglesia que no le gusta venir. Y dice que tiene persecución. Hermano querido, la palabra del Señor nos enseña de que estas personas verdaderamente estaban bajo sufrimiento, bajo persecución. A estas personas se les está diciendo: miren, queridos hermanos, ustedes que me están preguntando por qué debo de alabar y adorar a Dios en medio de todas circunstancias, Pedro les va a contestar y les dice: ustedes deben de decir de esta manera, deben de bendecir a Dios. Bendito sea Dios Padre. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Según su grande misericordia nos hizo renacer para una ¿qué? Esperanza viva. Hermanos, la realidad es que cada uno de nosotros tenemos que hacer conciencia en este lugar. Y es por eso que en mi corazón hay el deseo ardiente de poderle revelar a usted que la única razón más grande que tenemos, entre muchas razones que tenemos para alabar y adorar
y que tenemos una esperanza viva de la herencia que Dios tiene en los cielos, queridos hermanos. Estos hermanos tenían muchas razones por qué estar mirando alrededor. Tenían muchas razones por qué preocuparse de lo que estaba pasando a su alrededor, queridos hermanos. Pero Pedro les va a alentar, les va a exhortar, a motivar a ellos de que no vayan a cometer el error de enfocarse en lo que está pasando, en lo que les está rodeando, sino que les va a decir la razón por la cual ellos deben de tener su mirada, ¿dónde? En los cielos, en la gloria de la salvación y la herencia eterna que tenemos en Cristo Jesús. Así es que abróchese los cinturones, porque en primer lugar queremos ver lo que es la fuente de esa herencia en Cristo Jesús. Hermanos, el apóstol Pedro le dice a este grupo de hermanos: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el hecho de que usted y yo estemos alabando y bendiciendo el nombre de Dios, usted vio como hace un momento empezamos todos a alabar a Dios, y mientras más gloria sea el nombre del Señor, entre más alabado sea Dios, entre más bendito sea el nombre de Jesús, entre más bendito sea el nombre de Dios, la gloria de Dios empieza a manifestarse en medio de su pueblo. ¿Sabes por qué, querido hermano? Porque cuando tú reconoces quién es la fuente de dónde viene nuestra bendición, cuando usted reconoce de dónde viene su fuerza, de dónde viene su prosperidad espiritual, usted clama a Él, usted lo adora a Él, usted le clama a Él, usted le bendice a Él, alabado. El problema es cuando usted no quita la mirada de Dios y la pone en todo lo que le rodea. Ahí usted no puede alabar al Señor, usted no puede adorar a Dios. Cuando usted pone la mirada en esto, en aquello, en lo otro, hermano mío, pero cuando usted se enfoca en la fuente que es nuestro Dios. Queridos, tenemos que entender que nuestro Dios es el Padre eterno. ¿Ah? Tenemos que entender, como lo entendía David, que escribió el Salmo 23, como dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Queridos hermanos, eso no es algo que debemos de tenerlo solamente en el intelecto, tenemos que creerlo y practicarlo. Y cuando nosotros lo practicamos, entonces podemos decirle: oh alma mía, bendice al Señor. Oh alma mía, alaba a Jehová, porque si tú le alabas, yo estaré en paz. Hermano, la fuente de esa grande bendición, de esa herencia que está en los cielos, es nuestro Dios y Padre. Es el Dios todopoderoso, es el Dios grande, es el Dios excelso, es el Dios verdadero, es el Dios soberano, es el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, es el Dios vivo, es el Dios que dijo: yo lo sostendré con la diestra de mi justicia. Es el Dios que creó los cielos y la tierra, es el que formó al hombre, es el que le dio vida al hombre, es el que vino a darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, es el que nos amó aún cuando nosotros éramos pecadores, es el que murió por nosotros ocupando el lugar suyo y mío. ¿Cómo no debemos de alabarle? ¡Alabados! Puso su propio hijo, lo envió a morir por usted en la cruz del Calvario, tomó el lugar suyo y mío, se entregó por completo. Y no solo eso, la Biblia dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Pero debo reconocer, queridos, que a pesar de lo maravilloso y glorioso que es la obra de Cristo,
de lo hermoso que es el nombre de Jesús, de lo tierno que es nuestro Cristo, de lo amoroso que es nuestro Cristo, de lo paciente que es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, qué fácil es caer en una apatía. Qué fácil es caer en una condición donde no hay alabanza. Oh, sí, Señor, ayúdanos, Cristo. Les digo, queridos hermanos, es fácil venir sentarse allí, aún aquí en este lugar donde los reunimos, y ni siquiera cantar al Señor. Sí, Señor. Es fácil, querido hermano, que pasen los días, que pasen las semanas, que pasen los meses, y usted entra en un letargo espiritual, en una frialdad espiritual, que nada le produce gozo, alegría para decir cada mañana: gracias, Señor, y te alabo por un nuevo día que tú me has dado. Es fácil descuidarnos, desconectarnos, queridos hermanos. Es fácil tener nombre que vivimos, pero estemos muertos. Es fácil decir que estemos cerca de la presencia de Dios y estar tan lejos nosotros de Él. Es fácil, querido hermano. Y eso me da tristeza, porque lo veo examinando mi corazón y al ver las actitudes del pueblo del Señor. ¿Qué pasaría, querida iglesia, si se cumpliera en nuestras vidas, cada uno, niños y jóvenes, se cumpliera lo que dice la palabra de Dios en obediencia a todos, entrando por esa puerta con acción de gracia, desde que rompiéramos allá, entráramos: alabado sea Cristo, alabado sea Dios, porque nos ha salvado, gracias por el perdón, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Te aseguro, querido hermano, que estas probaditas que Dios nos da sería un tremendo refrigerio en la misma gloria de Cristo, envolviéndonos en este lugar. Ustedes, hermanos, ahora yo puedo hablarles con firmeza de la palabra de Dios, pero a la misma vez ustedes son testigos. Los que esta mañana experimentaron la gloria de Dios en su vida saben que eso es verdad. Que lo decimos, que es realidad. Que no es obra de la carne, sino es obra del poder del Espíritu de Dios. Es la gracia, la misericordia de Dios. Cuando un pueblo le alaba, cuando un pueblo le adora, cuando usted se desconecta de las cosas de este mundo y usted dice: hoy voy a alabar a Dios. Usted puede estar enfermo, le puede doler la espalda, le puede doler un pie, empieza a adorar a Dios y empieza a adorar a Dios, y la gloria de Dios empieza a orar en su vida. A estos queridos hermanos que estaban refugiados en diferentes partes, en diferentes ciudades, pueblos, escondidos, a unos en cavernas, cuevas en las áreas rocosas, allí escondiéndose. Pero llega esta carta del apóstol Pedro a alentarles. Me imagino que cuando la leyeron, algunos dijeron: oye, querido Pedro, ¿cómo voy a alabar al Señor? Mira, estoy lejos de mi familia. Ya me mataron a 3 hijos. Ya me mataron a mi esposa. Ya me mataron a mi esposo. ¿Cómo crees que yo alabe? Pues alábale. ¿Sabes por qué? Porque esto no se compara con la herencia que tú tienes en los cielos. Porque ni la misma muerte podrá detener a los hijos de Dios. Hermanos, nuestro Cristo es el Dios de toda gracia. El Padre eterno es la fuente de toda bendición. De Él viene todo don perfecto. De Él viene toda bendición. Si tú quieres nuevas fuerzas espirituales, acude a Dios. Si tú quieres levantarte de la condición que te encuentras, acude a Dios. Si tú quieres salir de la posición que te encuentras, alaba a Dios, adora a Dios. En tu aflicción, alaba al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo quiero decirle por experiencia propia que eso no es fácil. Alabar a Dios cuando usted está pasando un momento difícil no es fácil. ¿Quién dijo que es fácil? Pero mire, querido hermano, la Biblia dice claramente: ¿está alguno entre ustedes afligido? Haga oración.
Y las oraciones más profundas y más prometedoras delante de Dios de nosotros son aquellas cuando nosotros reconocemos que estamos en una condición donde solo Dios es el único que puede ayudarnos. Escuché a nuestro hermano Paul Washer decir: uno de los peligros grandes de la iglesia es que se sienta demasiado fuerte. Y cuando la iglesia se siente demasiado fuerte, se le olvida que la fortaleza viene de Dios y se le olvida que la dependencia es de Dios Todopoderoso. Y yo creo que eso es aplicable individualmente también. Cuando usted como cristiano se siente muy fuerte, yo ya soy maduro, llevo 10 años en el evangelio, llevo 15, llevo 3, 4, qué sé yo, y usted ya se siente así como fuertecito, como los jóvenes. Cuando los jóvenes llegan a los 14, a los 15, a los 16, ellos se creen la mamá de Tarzán, la última Coca-Cola del desierto. Ellos creen que pueden conquistar a esta muchacha, la otra, comprar carros, casas. Ellos sueñan en grande, pero no saben las implicaciones y las responsabilidades que eso tiene. Cristianos debemos madurar y entender que para ser verdaderos hijos de Dios tenemos que crecer y madurar. ¿Y cómo vamos a madurar? En obediencia a Dios y su palabra. Gloria a Dios. Hermano, Dios en su gracia y en su bondad, en su amor, en su soberanía, lo ha escogido a usted. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Alabe a Dios que usted no está bajo el puente. Alabe a Dios que usted no está en la cárcel. Alabe a Dios que usted no está en un bote de la basura. Alabe a Dios porque usted no está en problemas graves en su hogar. Alabe a Dios porque tiene vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Hay que cambiar esa actitud, querido hermano. Hermano, Dios no ha llamado robots ni tampoco momias. Él quiere que cristianos manifiesten su alegría, su gozo de ser salvo. Hermano, si usted se estuviera ahogando, vamos a ponerlo de esta manera. Si usted de repente está en su casa, Dios lo guarde, no pase eso nunca, primeramente el Señor. Pero usted está en su casa de lo más tranquilo, durmiendo, y va en tercera, segunda, roncando, y de repente siente como un calorcito, y de momento siente que no puede respirar, y abre el ojo y se da cuenta que el cuarto está lleno de humo, y las llamas se están metiendo debajo de la puerta. Y entonces usted empieza a oír bulla y esto y lo otro, porque los vecinos vieron que se estaba quemando la casa menos usted. Y ellos llamaron a los bomberos y la policía, llegan los bomberos y abren un hoyo en la pared y lo sacan justo antes que se quemara usted de allí. Hermano, usted sale dándole gracias, abrazándolo, apapachándole a ese bombero que lo sacó. No importa si era negro, flaco, alto, gordo, panzón, feo, no sé. Hermano, usted está agradecido con esa persona que lo salvó de quemarse en la llama de ese fuego. Gloria a Dios. Pero ¿sabe por qué nosotros no entendemos que Cristo nos rescató de las mismas llamas del infierno eterno? Porque necesitamos entender la naturaleza de la salvación. Aleluya. La naturaleza de la salvación, hermano mío, implica de que nosotros estábamos condenados al castigo eterno. Estábamos malditos, éramos pecadores por naturaleza, éramos esclavos del pecado, éramos esclavos del diablo, éramos esclavos del mundo, éramos gente perdida por Diosera, que no valíamos nada en este mundo, pero Cristo se entregó y pagó el precio en la cruz del Calvario. Hermanos, ¿cómo yo puedo ofrecerle una alabanza en respuesta a esa salvación tan grande? Que Él nos libró, Él nos dio una herencia. ¿Cómo yo puedo ofrecerle una alabanza a Dios en medio de una enfermedad, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio del problema, en medio de la difamación, en medio de la calumnia, en medio de etcétera, etcétera? ¿Cómo yo puedo ofrecerle una alabanza? Mi alabanza a Dios no debe de ser
motivada por lo que está pasando alrededor. Porque le aseguro que no, por nuestra condición pecaminosa y por las mismas situaciones en las que vivimos, no hay motivaciones que nos hagan alabar a Dios. Entonces tenemos que entender cuál es el motivo verdadero por el cual nosotros debemos de alabar al Señor. Porque si usted se enfoca y se enfrasca en la situación, no hay motivo, no hay motivación, no hay aliento para alabar al Señor. No lo hay, querido hermano. Pero hay un motivo por el cual sí podemos alabar a Dios. Vea lo que dice Pedro. Leamos del 3 al 4. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según que, lea conmigo, según que su grande misericordia nos hizo renacer para una ¿qué? Esperanza. Entonces, el motivo por el cual nosotros debemos de alabar a Dios no es las situaciones que están pasando o el estado de ánimo en que nosotros nos encontramos. Porque nosotros somos tan cambiantes. De momento andamos con todas las baterías puestas, andamos con mucho entusiasmo, con mucho ánimo, y de repente andamos como el moco del chumpe o pavo, que sale así, caído, desalentados, con los hombros así, arrastrando los pies. ¿Cómo estás, hermano? Bien. Entonces, un estado de ánimo desalentador. No hay motivos para alabar a Dios, no hay motivos para darle honra y gloria a Dios. Entonces debe de haber algo más, algo mayor que me motive a alabar a Dios, aunque me sienta como culebra jalada, querido hermano. Aleluya. ¿Qué es lo que me debe de motivar? Pues dice Pedro, ¿saben qué nos debe de motivar? La misericordia de Dios. Sí, Señor, aleluya. Vamos, Jesús. Véalo allí. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según que su grande misericordia nos hizo ¿qué? Renacer. Versículo 4, ¿qué dice? Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmancesible y reservada en los cielos. ¿Para quién? Para vosotros. Aleluya. ¿Cuántos se alegran por eso? Para nosotros. Para nosotros. Hermanos, nosotros tenemos que entender, esto es maravilloso, porque si yo espero que en mí haya motivaciones necesarias para alabar a Dios, no las va a encontrar cuando reconozcamos nuestra pecaminosidad. Hermano, si nosotros nos enfocamos en nuestras propias motivaciones que podamos tener, nuestras propias buenas virtudes, nuestros propios ánimos para alabar a Dios, no las hay, hermano. Tenemos que entender que la fuente de nuestra alabanza precisamente se encuentra en la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, y cuando usted la reconoce, entonces usted va a alabar a Dios aunque esté en tremendas dificultades. ¿Cuántos están entendiendo esto? Amén, gloria a Dios. Hermano, nosotros por naturaleza somos dados y no queremos alabar a Dios, no queremos adorar a Dios. Entonces tenemos que entender que el Espíritu de Dios nos está guiando a poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Aleluya. En la misericordia de Cristo, y entonces tendremos razones para alabarle. ¿Cómo he de alabarle si estoy enfermo? Voy a alabarle porque Cristo, Él tiene el poder para sanarme si a Él le place. ¿Entiende? Yo voy a alabar a Dios. ¿Me voy a morir? Pues lo voy a alabar a Dios, porque aunque yo muera, yo tengo promesas en Cristo Jesús que yo voy a resucitar primero y voy a estar con Él. O sea, hermano, hay motivos para alabar a Dios cuando usted pone la mirada en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo Jesús, en la misericordia de Dios. Miren, hermanos, nosotros tenemos que entender que Dios es rico en misericordia. Tan rico en misericordia nuestro Dios, hermanos, que cuando nosotros estábamos muertos, como dice Efesios capítulo 2 versículo 1, muertos
muertos en delitos y pecados, Él tuvo misericordia de nosotros. Leámoslo por favor, Efesios 2:1. Efesios 2:1, vaya allí. Amén. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos se gozan, queridos Gloria a hermanos? Dios. Porque nosotros tenemos que aprender a alabar a Dios, no por lo que nos rodea, no por lo que miramos, sino por la verdad revelada en la palabra de Dios. Y tenemos que alabar a Dios y adorar a Dios por la misericordia revelada a través de la palabra. Efesios 2:1 dice: y Él que os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el príncipe que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero luego el 4 que dice: pero Dios, que es rico, ¿qué? En misericordia, por su grande amor con que nos amó, aún estando muertos en nuestros pecados, ¿qué dice? Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Dele alabanza. Estos hermanos debían de entender de que en medio de esa persecución, de esa hostilidad, de este peligro que enfrentaban, porque usted debe de entender la situación que le mostré al principio. Cuando usted vaya a Google, busque la historia de Roma, cómo fue quemada la ciudad, y la culpa se la echaron a los cristianos. Es como que de aquí alguien viniera y hiciera un destrozo grande en Manchester y dijeran: todos los que se reúnen allí en la iglesia IPJ Roca de Salvación son los que han provocado este asunto. Y entonces, hermanos queridos, se la armó la recontrabomba contra nosotros. ¿Ah? Todos los ojos de la gente estaban sobre los cristianos, y ninguno de ellos era bienvenido, ni bien visto, ni bien recibido, ni bien tratado. Pero Pedro les está diciendo: miren, queridos hermanos, ustedes deben de alabar a Dios, porque Él es el que es rico en misericordia, ha sido misericordioso con ustedes, que los ha hecho renacer para una ¿qué? Esperanza viva. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo somos parte de esa bendición? ¿Cómo nosotros alabamos a Dios y adoramos a Dios? Porque tenemos una herencia en los cielos. Porque hemos nacido de nuevo, el nuevo nacimiento. Entonces, una persona que ha nacido de nuevo verdaderamente alaba a Dios, hermano. Amén. Voy a decirlo de nuevo. Una persona que ha nacido de nuevo alaba a Dios con todo su corazón. Hermanos, les voy a decir algo muy importante. La palabra misericordia. Dios es rico en misericordia. No es que tiene 2, 3, 4 misericordia, no. Él es rico en misericordia. Lo que está diciendo es que su misericordia sobrepasa el mismo entendimiento suyo y mío. Y sabe que la palabra misericordia nos habla de la necesidad que alguien tiene. Es el estado en el que se encuentra una persona. Entonces, hermanos, tenemos que pensar de que la misericordia de Dios es dirigida hacia una persona que se encuentra en una condición de necesidad. Hermanos queridos, por ejemplo, piensen en aquel ciego o los ciegos que decían: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí o de nosotros. ¿Por qué ellos estaban pidiendo misericordia? Porque ellos tenían una necesidad física. ¿Y cuál era esa necesidad física? Era que no podían ver, necesitaban la vista de sus ojos. ¿Y cómo sabemos que era esa su necesidad que ellos humanamente miraban?
Porque ellos dijeron cuando Jesús les preguntó qué quiere que les haga, que recibamos la vista. ¿Y qué aconteció? ¿Vieron o no vieron? Recibieron la vista. Dios hizo misericordia con esas personas. Pues el caso de nosotros no es nada diferente, queridos hermanos. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Éramos sucios pecadores por naturaleza. No agradábamos ni honrábamos a Dios de ninguna manera. Amábamos y hacíamos el pecado y nos deleitábamos en él. Y no sentíamos temor ni respeto de Dios ni de nadie. Es más, queríamos más meternos en el fango, en el lodo del pecado. Estábamos esclavos del pecado. Éramos leprosos del pecado. El corazón estaba corrompido del pecado. Y Dios nos vio como vagabundos en este mundo, errantes, sin pastor. Todos leprosos caminando en este mundo. Jesús los vio como sin pastor caminando en esta tierra. Pero Él hizo misericordia enviando a su Hijo Jesús a morir a la cruz del Calvario y darnos vida y vida en abundancia, querido hermano. ¿Cómo no debemos de alabarle a nuestro Dios? Lo está diciendo el apóstol Pablo aquí. Pero Dios, que es rico en misericordia. Aún cuando éramos pecadores y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos amó en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos. Alabé a Dios. Gloria a Dios. Por gracia. Hermano, qué misericordia más grande la que tiene Dios, hermano. Qué misericordia más linda. Qué maravilloso. Sabemos con claridad que nuestro Jesús es aquel buen samaritano que hizo misericordia con aquel hombre caído. Y esa misericordia que Cristo ha tenido con usted y conmigo es el motivo por el cual nosotros debemos de adorarle y alabarle, querido hermano. Eso no viene por sí mismo. Eso tiene que haber experimentado usted el nuevo nacimiento. Porque recuerden Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante. La historia de Nicodemo es una historia muy clara. Este hombre era un hombre respetado entre los judíos, un principal del Sanedrín, un maestro muy reconocido, parte de la sinagoga. Pero había una inquietud en su corazón, y es que él no estaba seguro de su salvación. Él viene a preguntarle a Jesús algo, pero Jesús le dice con claridad a él: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer del agua y del espíritu. Este hombre, hermano, en cuanto a la religión farisea, era un hombre estricto. Tenía mucho con qué presentarse delante de Dios. Pero Jesús le dice: oye, Nicodemo, detente. Eso tíralo a la basura. Eso no vale nada. La religión tuya no vale nada aquí. Aquí necesitas nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Y esa obra, queridos hermanos, ¿cómo acontece? ¿Cómo acontece la obra de ese nacimiento? Pues Jesús se lo explica a Nicodemo, ahí en el capítulo 3, versículo 11, 14 en adelante. Le dice: así como Moisés, allá en Números capítulo 21, aconteció una historia. Se recuerdan que por la rebeldía, el pecado de la nación de Israel, Dios les envió serpientes venenosas, que cuando los mordía, morían los que eran mordidos por esas serpientes. Pero en el versículo 7 del capítulo 21, el pueblo de Israel reconoció su pecado. Reconoció que el juicio de la serpiente había sido por causa de su pecado. Y se arrepintieron delante de Dios. Entonces Dios le ordenó, le habló a Moisés diciéndole que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en medio del campamento, para que todo aquel que fuera mordido mirara hacia la serpiente. Y cuando mirara hacia la serpiente, reconociendo que el juicio era por causa de su pecado, entonces tenía que reconocer su pecado y mirar hacia la serpiente, reconociendo que solo Dios podía librarlo de morir de la mordida de la serpiente.
Entonces Dios le dijo algo a Nicodemo que él lo entendía, porque Nicodemo era un maestro del Antiguo Testamento. Él sabía que la nación de Israel había mirado hacia la serpiente, no con el fin de que la serpiente tenía un milagro, un poder para hacerle sanidad, sino para reconocer su pecado y poner su confianza en Dios de Israel. Entonces Jesús le dice a Nicodemo: oye, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Levantado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Nicodemo lo entendió, querido hermano. Nicodemo entendió que el nuevo nacimiento era poner su fe, su confianza en Cristo Jesús como el único Señor y Salvador de su vida. Nuestro Señor, mi Señor, su Señor. Gloria a Dios. Y esa es la bendición tan grande, querido hermano, de poder alabar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, de saber que Cristo hizo misericordia para nosotros. ¿Cómo nacemos de nuevo? Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida y nos convertimos en un discípulo de Él, siguiendo y obedeciendo sus enseñanzas, alabando y adorando a su Dios. Gloria a Dios. ¿Recuerdan la entrada triunfal de Jesús a la Jerusalén? Un discípulo, hermano, está dispuesto a poner todo a los pies de Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios esta mañana? Están dispuestos a despojarse de sus capas para ponerlo para que sobre ellos se siente, cabalgue Jesús. Están dispuestos a poner ramas delante donde Él va caminando, porque reconocen que ese es el hombre que ha hecho misericordia. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 alabando y glorificando al Rey de Reyes. Usted debe reconocer a Jesús cada día en su vida y alábelo, adórelo, bendígalo. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, reservada no en este mundo, hermano, reservada en el cielo, en un lugar incorruptible, inalcanzable. Es decir, está protegida, guardada por Dios. Y sabe que lo más lindo, que el apóstol Pedro dice en el versículo 5, que no solamente la salvación está protegida, guardada por Dios, sino también los que son salvos, los herederos de esa salvación, somos protegidos por Dios. Véalo, versículo 5, porque soy guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos posteriores. Esto fue un alivio para estos hermanos. ¿Se recuerdan cuando comenzó la pandemia? ¿Se recuerdan? Yo no los culpo a ustedes, hermanos. No los culpo, el miedo a todos nos llega en algún momento. El problema sería ya grave que el miedo llegara a hacer vivienda en su corazón y se quedara como huésped allí. ¿Entienden? Y yo estoy abrazando el miedo, y del miedo todavía algunos no se están congregando. ¿Sabe que me dio tristeza? Que un pastor le dije: oye, supe que tuviste esto y esto, ¿por qué no me invitaste? Le dije. Me dice: es que la iglesia tiene miedo todavía de que vayan juntos. ¿Sabe? Me dio tristeza. ¿Sabe por qué me dio tristeza? Le dije yo: no te preocupes, si yo ya estoy vacunado, le dije, contra la rabia, contra el sarampión, contra el COVID-19, ahora con el 22 todavía no, el 23 todavía, pero sigue saliendo. Hermano, esta gente tenía razón para estar hundida de miedo, muerta de miedo. Ay, me muero, dicen las hermanas, son bien exageradas, que dicen: me muero, dicen. Hermanas, seamos realistas, hermanos, seamos realistas. El miedo puede tocar la puerta de su corazón por X circunstancia, pero vive Jehová en cuya presencia estamos, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castigo mío, mi Dios, en quien yo confiaré. Hermano, este pueblo tenía razones para estar con miedo, ¿no es verdad? Lo invito a estudiar un poco la historia de ese periodo de la iglesia y se va a dar cuenta. Tenían razones para estar con miedo. Pero Pedro les dice: tranquilos, queridos hermanos, queridos expatriados, queridos fugitivos de la ley, ustedes que están huyendo y con razones,
con razones, no como el impío que huye sin que nadie lo persiga. Esta gente estaba huyendo porque verdaderamente necesitaban huir a otra ciudad, porque si no los mataban. Señor. Les dice: tranquilos, queridos hermanos, porque ustedes, miren, tienen una herencia en los cielos y está protegida por Dios. Pero no solamente la herencia está protegida, guardada para que nadie se las toque, para que nadie se las quite, sino que ustedes también están protegidos por el poder de Dios. Ustedes también están protegidos por el poder de Dios y van a alcanzar la salvación de sus almas. Y entonces en el versículo 6 le dice: en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, ¿qué? Si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero miren lo primero que dice: por lo cual, por lo antes dicho, se deben de alegrar. Por la salvación de Cristo nosotros debemos de alegrarnos, ¿no? ¿Sabe que un cristiano que ahí va creciendo y va manifestando una madurez en Cristo Jesús? Él tiene un equilibrio. Él sabe que en Cristo Jesús está anclado, está tranquilo. Aunque se levante un huracán grande, Jesús, si tú nos libras de aquí, gloria sea tu nombre. Si aquí tú nos quieres llevar al cielo, bendito sea el nombre de Jesús. Está confiado que Dios tiene el control de su vida. Luego en el 7 le dice: ¿para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en qué, hermano? En alabanza. En alabanza. ¿Cómo es posible que se haya alabanza en medio de la prueba? Querido hermano, escúchame. Qué lindo fue mi Cristo esta mañana, y nos gozamos y nos deleitamos alabando y glorificando a Dios en la presencia de Dios que nos envolvió, ¿verdad? Qué lindo, qué maravilloso, qué lindo, qué maravilloso. Aleluya. Hermana querida, a veces te diste cuenta. ¿Te diste cuenta? A lo mejor antes de venir estabas tristeando, o ayer estuviste tristeando, entre la semana estuviste tristeando. Ay, me duele aquí, me duele acá y lo otro. Pero ahora que te dispusiste a alabar a Dios, Dios te visitó, te llenó, te ha dado fuerzas nuevas, porque Dios es real, que cuando tú le alabas, no importando la condición en la que te encuentras, Él va a estar contigo y conmigo, querido. Eso es lindo, eso es maravilloso. Hay un canto que dice: y si le alaba, ¿qué? Entonces, versículo 7 le está diciendo a estos hermanos: miren, queridos hermanos, ustedes en el 6 le dice: alégrense. Ustedes deben de alegrarse, ustedes deben de gozarse, de regocijarse, aunque por un poco de tiempo tengan que pasar por diversas pruebas. Hermano, Dios es tan lindo que nos hace saber que usted va a pasar por pruebas. ¿Quién le dijo a usted que no va a pasar por pruebas? Hermano, a veces usted cuando era mundano no tenía mayores dificultades. No es que no tenía, sí tenía dificultades. Más que el hombre cuando está hundido en su pecado no sabe que lo están arrastrando, porque es un esclavo. ¿Entiende? Pero cuando viene a Cristo se le abre el entendimiento y empieza a ver muchas cosas. Así es que hasta se ve sus propias imperfecciones. Ay, y empieza a darse cuenta: me duele aquí, me levantó el chucho, se me levantó esto, y aquí, que allá, la suegra, el suegro, el hermano, la hermana, y empieza a ver un montón de problemas y dice: ay, hermano querido, saca los ojos de ahí y ponnos en Cristo, el actor y consumador de la fe. Alabado sea el nombre del Señor, y podrás caminar gozoso y feliz. Y por un momento pasemos por diversas pruebas, es necesario, hermano. Pero ¿qué pide Dios en medio de eso? Alabanza. Puedes alabarle en medio de toda situación. Aleluya. Solo para concluir, quiero que piensen en Pablo y Silas. ¿Han leído esa porción espiritual, verdad? ¿Han leído? Hermanos, piensen en Pablo y Silas, y piensen esta mañana cómo empezamos a orar pidiendo a Dios la bendición para nuestras almas. Queríamos alabarle, y cómo Él se hizo presente y nos ha bendecido. Amén. Piensen en Pablo y Silas. Han sido azotados, hermanos. Sí. Han sido azotados los dos. ¿Y por qué han sido azotados? La razón por la que fueron azotados es porque Pablo reprendió el espíritu de adivinación que tenía una muchacha esclava de unas personas, que ellos la utilizaban como medio de ganancias económicas. Pero Pablo les arruinó el negocito. Al arruinarles el negocio, entonces se volvieron contra Pablo y contra Silas.
y los acusaron entre las autoridades. Ahora vinieron las autoridades y los castigaron sin, hermano. Y aquí aprovecho, esto no es una prédica ni enseñanza de liderazgo, sino más bien esta es una palabra, un mensaje de exhortación a ustedes, ánimo y aliento, a que en todo tiempo alabemos y adoremos a nuestro Dios. Alabemos y adoremos a nuestro Dios en todo tiempo. Amén, gloria a Dios. Pero quiero abrir un paréntesis para decir esto. Me parece que los líderes de Filipo no hicieron una investigación quiénes era Bernabé y quién era Pablo. Simplemente recibieron las acusaciones y así mismo como recibieron las acusaciones, vinieron y les pegaron un par de pinchazos. No paran. Pablo, dando testimonio, dice: he recibido 3 veces azotazos. Y dice: por los judíos y por los gentiles. 40 menos 1, 39 azotazos. ¿Ah? Quiero que piensen en esto, queridos hermanos, queridos líderes. Usted no debe recibir ninguna acusación de ningún hermano si no viene con pruebas. ¿Me está escuchando? Ay, que mire la pata rajada fulana de tal, dice esto y esto. Usted lo puede comprobar. Cuando usted le pida prueba, hermano, allí mismo va a salir como el chucho con la cola bajo sus patas. Porque la mayoría de las acusaciones son sin pruebas. La mayoría de los argumentos son sin pruebas. Pero miren, queridos hermanos, ahí está Pablo y Silas. Están azotados, están injustamente encarcelados, están encadenados en el cerco, dice el canto y la palabra de Dios, en la cárcel más fea, más escondida que está allí. Hermano, no era cuestión para estar triste, llorando. ¿Qué hemos hecho, Señor? Porque a mí no era razón suficiente para que Silas pudiera decirle: Jesús, yo que lo único que he hecho es predicar y alentar a tu iglesia y ahora con esto me pagas. Con una tremenda azotada y metiéndome a la cárcel. Piensen, querido hermano. No tenía suficientes razones Pablo para renegar y decirle: oh Cristo, ¿qué te pasó? Yo te proclamo por todos lados, te estoy anunciando. Y ahora mira dónde estoy. No había razones suficientes. Pero ¿cuál fue la actitud de estos dos hombres? Aleluya. Puestos de pie. ¿Cuál fue la actitud de ellos? Adoraron a Dios. Bendito eres Cristo. Le dieron alabanza. ¿Usted cree que hubo una conversación entre Pablo y Silas? Sí. Ahí estaban platicando los dos. Ahí estaban platicando los dos. Me imagino que le dijo, hermano Eliasa, dígale a Cristo, hey, Cristo, alabemos a Dios. Me imagino que Pablo le dijo a Silas: hey Silas, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si empezamos a alabar a Dios? ¡Excelente idea!, le dijo Silas. Allí. Alabémoslo, Pablo. Alabémoslo, si Él es nuestro Dios fuera de la cárcel, aquí también dentro de la cárcel. Nuestro Dios es digno de nuestra alabanza en la enfermedad como en la salud. Nuestro Dios es digno de nuestra alabanza en la escasez como en la abundancia. Nuestro Dios es digno de alabanza cuando no hay problemas como cuando hay problemas. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo, querido hermano? O sea, hay razones suficientes para alabar a Dios. Sí, Señor. Hermano, quiero concluir con esta palabra. Mire, es increíble que Dios tenga que estarnos exhortando para que nosotros le alabemos cuando deberíamos nosotros, en agradecimiento, voluntariamente dispuestos en nuestro corazón, deberíamos de alabarle a Dios. Es increíble, hermano, que tengan los hermanos que están motivando a usted. Es increíble que pase un hermano y tenga que agarrar el micrófono: hermano, alabe a Dios, hermano, adore a Dios. Es increíble, querido hermano. Y le aseguro que si no hubiera nadie que nos motivara a alabar a Dios, que todos nos quedáramos aquí quietos, que nadie lo alentara, que nadie lo exhortara, que nadie lo motivara a alabar a Dios, hermano, todos quedamos como momias de Guanajuato. Así lo hizo Bendito Dios. Y qué lindo levantar las manos. Amén, gloria a Dios. Bendigo tu nombre y adoro tu nombre. Es cosa increíble, hermano, que los tengan que